nuestro cuerpo a la hora, por ejemplo, de combatir ante cierta enfermedad, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a comprender en esta noche. Bueno, entonces hablamos, por ejemplo, del sistema inmunológico, se puede decir al comportamiento o al mecanismo que tiene nuestro cuerpo a la hora, por ejemplo, de enfrentar una enfermedad, ¿ya? Sea cualquier enfermedad, por ejemplo, una gripe incluso normal, siempre es causado por microorganismos externos, por ejemplo, una bacteria, un virus, un protozoo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema inmunitario, primeramente estamos hablando de un mecanismo o de una acción de defensa, ¿ya? ¿Por qué está constituido el sistema inmune? El sistema inmune está constituido a la vez por dos sistemas muy importantes, el sistema circulatorio y el sistema linfático, ¿sí? Si yo en una prueba les digo cuáles son la constitución del sistema, por ejemplo, en este caso que tiene que ver inmunológico, son los dos principales, el sistema circulatorio y el sistema linfático, ¿sí? ¿Qué relación tienen estos dos sistemas? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema circulatorio, principalmente estamos hablando en dónde se va a circular la sangre, ¿ya? Bueno, por aquí vamos a poner, la sangre tiene tres células muy importantes que las vamos a colocar aquí. Entonces, mire, el sistema, en este caso inmune, es la relación de estos dos sistemas, el circulatorio y el linfático. La sangre está constituida por tres células muy importantes. Por aquí vamos a poner, la primera es glóbulos rojos, la segunda, glóbulos blancos. Pídeme por favor gracias. Muy bien. Glóbulos blancos y la última célula que está en la sangre y es muy importante son las plaquetas. ¿Ya? Rápidamente, estas tres células que está constituyendo la sangre tienen una función cada una específica. Por ejemplo, mire, los glóbulos rojos son los encargados de llevar a nuestro cuerpo el oxígeno y retirar el dióxido de carbono. Pero la única célula, y yo sí quisiera que usted lo tome en consideración a que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, son los glóbulos blancos, ¿ya? Ya que son estas células las que van a proteger en un proceso que se llama fagocitosis, que también vamos a ver, que van a proteger a nuestro cuerpo de cualquier enfermedad, ¿sí? Y las plaquetas, que normalmente tienen una función de coagulación sanguínea, ¿sí? Entonces, la primera relación del sistema circulatorio tiene que ver específicamente con los glóbulos blancos que tenemos en la sangre o en el flujo sanguíneo. Y hablando, por ejemplo, del sistema linfático, podemos decir lo siguiente, es donde, por ejemplo, va a circular la linfa, ¿ya? Aquí viene una gran diferencia. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de sangre, no es igual a la linfa. Tenemos primero que diferenciar eso. La linfa normalmente es una sustancia blanquecina parecida a la sangre, sí, pero la diferencia radica que la linfa es el producto de la filtración de la sangre, ¿sí? Es como decir lo siguiente, para un poquito entendernos. Si hablamos, por ejemplo, del sistema excretor, sabemos que la sangre se dirige por todo nuestro cuerpo, por el sistema circulatorio, pero el producto de esa filtración, que se da en las riñones, se llama orina. Algo parecido pasa con la linfa, que no es más que una sustancia de filtración o producto de filtración de la sangre, ¿sí? Entonces tenemos dos sustancias muy importantes que vamos a hablar dentro del sistema inmune. Dentro del sistema circulatorio, lo que son los glóbulos blancos y el sistema linfático que tiene que ver con la linfa. Si yo en un examen pregunto, a ver, ¿cuáles son las células sanguíneas que intervienen en el sistema inmunológico? Directamente los glóbulos blancos, ¿sí? Recordemos que los glóbulos blancos. Muy bien, después de ver entonces esto, vamos a descomponer, por ejemplo, la clase el día de hoy. A ver, vamos a hablar un poquito de inmunidad, sin antes haber dicho
que el sistema inmunológico, por ejemplo, se compone de dos sistemas, el sistema circulatorio y el sistema excretor. Para hablar un poquito del sistema inmunológico, primero vamos a hablar de la inmunidad. ¿Ya? ¿Qué es esto, por ejemplo, de la inmunidad? ¿Qué es esto de lo que hemos escuchado a veces inmune? ¿Sí? Muy bien. Primero, la palabra inmunidad se refiere a que, por ejemplo, un cuerpo es resistente ante cierta enfermedad o microorganismos externos. Eso significa inmunidad. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tenemos un gráfico para explicarnos de mejor manera. Mire, estos son los cuerpos extraños o externos que quieren ingresar a nuestro metabolismo o a nuestro organismo para causar una enfermedad. Por ejemplo, esto es una bacteria donde estoy señalando. Esto es un virus parecido al COVID-19 que estamos viviendo, ¿ya? Este es otro tipo de virus, perdón, de bacteria que se llama Spirilos, ¿sí? ¿Cuál es la idea central? Que para nosotros, por ejemplo, causar una enfermedad externa, tiene que ingresar un microorganismo, ¿ya? Ya sea más allá de cualquier ambiente, sea un... Pero para causar, por ejemplo, una enfermedad, tiene que ingresar a nuestro organismo cualquiera de ellos, ¿sí? Ahora verá, internamente, principalmente en nuestro cuerpo, tenemos células que nos van a proteger de los cuerpos extraños. Por ejemplo, aquí tenemos todos estos de aquí que nosotros vemos, son variaciones de glóbulos blancos y aquí tenemos un anticuerpo, ¿sí? Esta que está como, por ejemplo, en forma de Y, es los anticuerpos que muchas de las veces nosotros, por ejemplo, hemos escuchado, ¿sí? Entonces, la idea central, ¿cuál es? Que cuando hablamos del sistema inmune, los microorganismos externos ingresan a nuestro cuerpo causando alguna enfermedad. Pero para evitar causar una enfermedad, en nuestro sistema también tenemos principalmente glóbulos blancos, ¿sí? Esa es la primera idea central que quisiera que nosotros comprendamos. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo actúan estas sustancias o estas células conocidas como glóbulos blancos. ¿Cómo vamos a ver en este momento cómo van a actuar cuando ingresa cualquiera de estos? ¿Ya? Vale recalcar lo siguiente. A ver, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra no hay más animales ni plantas que las bacterias. ¿Qué quiero decir con eso? Que así, por ejemplo, desinfectemos cualquier zona, siempre va a haber una proliferación bacteriana, principalmente, ¿sí? Cualquiera de estos microorganismos se van a encontrar en cualquier cantidad y en cualquier ambiente. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es el primer mecanismo de cómo actúan estas células frente a estos microorganismos externos, que puede ser una bacteria, un virus, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un primer procedimiento que se llama respuesta local. Aquí vamos entonces, a ver, espérenme un ratito. Espérenme un ratito que se cargue. Muy bien. Entonces el primer procedimiento que vamos a analizar se llama un proceso que es muy simple que se llama fagocitosis. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito de esto, qué es esto de fagocitosis o a qué hace referencia. Entonces, mire, ¿cuál era la primera idea que teníamos que comprender? Que estamos expuestos nosotros, no solamente nosotros, los seres humanos, también los animales, a microorganismos externos, como por ejemplo virus, bacterias, que pueden causar cualquier enfermedad. Entonces, mire, frente a cualquier herida o una infección muy leve, hay un proceso muy sencillo que se llama fagocitosis. Usted puede ver aquí un cuerpo, esto es un glóbulo blanco, ¿ya? Entonces, mire, cuando este microorganismo externo, que tiene una forma de bacteria, ingresa principalmente a nuestro sistema sanguíneo o a nuestro sistema respiratorio,
Los glóbulos blancos actúan de manera sencilla. Es como que la van fagocitando o tragando. Miren, es como el cuerpo de la célula lo va ingiriendo hasta en este caso determinarla hacia un sistema interno. Entonces, mire, la fagocitosis podemos decir que es lo siguiente. Es cuando un glóbulo blanco va ingiriendo un cuerpo extraño hacia su interior y lo termina eliminando y destruyendo. ¿Sí? Esto es un proceso muy sencillo, ¿ya? Y un proceso también muy corto. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un corte, podemos ver que a más de que se cicatriza, podemos ver que, por ejemplo, hay una sustancia que a veces llamamos coloquialmente como pus, ¿ya? Si ustedes han tenido la experiencia, ese pus es de un color blanquecino, ¿ya? ¿Qué me indica ese pus? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida muy leve, ese pus me está indicando que, por ejemplo, hay una gran concentración de glóbulos blancos. Por eso es blanco, porque son concentraciones de glóbulos blancos que han efectuado la fagocitosis, ¿ya? Pero aquí también hay que recalcar lo siguiente. Si usted ha tenido la experiencia, por ejemplo, ese pus tiene dos colores. Cuando es un color blanco, se trata de una concentración de estas sustancias, pero cuando se trata de un color amarillento es porque puede desencadenar una cierta infección, ¿sí? Entonces, la primera respuesta de cómo actúan estas células es en un proceso que se llama fagocitosis, ¿sí? ¿Qué es la fagocitosis? Cuando un glóbulo blanco ingiere, fagocita o en este caso ingiere a cualquier microorganismo ingiriéndola hacia su interior para destruirlo, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta. Si no, voy a preguntar yo. A ver, Saskia, hablando del sistema circulatorio, ¿cuál célula permite, por ejemplo, al sistema inmune actuar contra un microorganismo externo? ¿La célula, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco o la plaqueta? ¿Cuál sería esa? Bueno, por ella me están contestando. Vamos a ver su respuesta. Excelente. El glóbulo blanco. Perdón, sí, glóbulo blanco. ¿Sí? Recordemos que ese glóbulo blanco, aquel que, mire, este es un glóbulo blanco. ¿Sí? Aquel que protege principalmente en este proceso que se llama fagocitosis. Recuerde que el glóbulo rojo sirve principalmente para, en este caso, transportar el oxígeno y el dióxido de carbono cuando nosotros respiramos. ¿Ya? Y la plaqueta, que es otra célula de la sangre, en este caso sirve principalmente para la coagulación sanguínea. Recordemos eso, ¿ya? Bueno, eso de coagulación es otra cosa. Pero como estábamos viendo sistema inmune, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos glóbulos blancos son, o también llamados leucocitos, tiene dos nombres, por cierto, son aquellos que producen el proceso que se llama fagocitosis. ¿Sí? Muy bien. Esto es entonces el proceso ante una herida leve. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una herida más profunda? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una herida más profunda o de una infección incluso más profunda, ahora estamos, ya no se llama respuesta local, como estábamos hablando hace un momento. Ahora se llama respuesta general. ¿Sí? Y para hablar, en este caso de la respuesta general, vamos a hablar de dos células muy importantes que son glóbulos. Bueno, hay dos tipos de glóbulos blancos que son los más importantes en nuestro cuerpo, que son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, una vez más reitero, en cualquier lección que tengamos o de esta semana que tiene. ¿Cuáles son los principales glóbulos blancos que intervienen en nuestro sistema inmune? Son los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo actúan estos dos o cuál es la relación de estos dos. A ver, aquí le pregunto a cualquiera. Vamos a ver, un poquito hablando, por ejemplo, del cáncer a la sangre.
¿Por qué se extrae, por ejemplo, de la columna vertebral el líquido encefalorraquídeo? ¿Qué relación tendrá con el sistema inmune o con la sangre? ¿Sí se ha preguntado aquello? No importa si nos equivocamos, ¿por qué será? Bueno, ahí vamos a ver. Bueno, no sé si hemos tenido la experiencia tal vez de un familiar, por ejemplo, cuando alguien sufre de esta anomalía, ¿ya? Celularmente es porque, mire, si recuerda que recién lo vimos, los glóbulos blancos fagocitan a estas bacterias. ¿Qué pasa cuando alguien tiene este problema? Cuando alguien tiene, por ejemplo, ese problema, el glóbulo blanco confunde al glóbulo rojo como que si fuera una bacteria o un virus y la termina fagocitando. Por eso es que, por ejemplo, cuando se habla de cáncer a la sangre, no es más que una gran proliferación o reproducción anormal de los glóbulos blancos. ¿Cuál es su incidencia, por ejemplo, con la toma de muestra en este caso, de sustancias cefalorraquídea? En este caso se extrae para medir la cantidad de producción, ¿sí? Ya que en la médula espinal es una de las zonas más importantes donde se producen estas células, ¿ya? Esa es la gran importancia de por qué, por ejemplo, más que todo, bueno, cuando hablamos de un cierto cáncer, a una anomalía, por ejemplo, celular, por ciencia no se puede tal vez prevenir, ¿ya? Pero en este caso la medicina actúa con diferentes mecanismos para su cálculo y para ver más o menos de qué tipo de cáncer se trata. Bueno, es algo adicional que quise constituir, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo actúan estas dos células que se llaman linfocitos B y linfocitos T. Muy bien, aquí sí vamos a poner atención, ya que es, por ejemplo, un poquito confuso. A ver, esto es, vamos a suponer un virus que ingresa a nuestro cuerpo. Ya puede ser a partir del aire, a partir de nuestra vista, ¿sí? Y esto es una célula que se llama macrófago. Mire, la termina fagocitando o se la termina ingiriendo, ¿ya? Entonces el primer paso es muy sencillo. Hablamos de una fagocitosis. Mire, a partir, por ejemplo, de nuestro sistema respiratorio, cuando respiramos, ingresa el virus o la bacteria, ¿ya? Cuando ingresa ese virus, se libera de nuestro cuerpo una célula que se llama macrófago y perdón, en este caso, ingiriendo o fagocitando, ¿sí? Ahora verá, mire, usted puede ver que, bueno, es una manera de representación, que por ejemplo tiene unas flechas moradas, ¿no es cierto? Este virus. Estas flechas moradas se llaman antígenos, ¿sí? Y cuando se termina fagocitando en el macrófago, mire, esta célula macrófago termina con esas flechas moradas, es decir, que termina con el antígeno, ¿ya? Aquí vamos a hacer una cierta reflexión. A ver, todo virus o toda bacteria que causa cualquier enfermedad tiene un antígeno, ¿ya? ¿Qué es esto, por ejemplo, de antígeno? El antígeno no es más que la información genética o la información de cómo actúa, por ejemplo, un cierto virus, ¿ya? Imaginemos que es el virus de la influenza o el virus de la gripe, que normalmente se transmite por sistema respiratorio o por el aire. Entonces, cuando, por ejemplo, ingresa a nuestro cuerpo el virus de la influenza, se libera una primera célula que se llama macrófago. La termina ingiriendo para que este macrófago termine con su antígeno, ¿ya? Esa es la primera idea. Entonces, que cuando el virus ingresa, el macrófago se queda con el antígeno, ¿ya? ¿Qué pasa después, por ejemplo, cuando el macrófago termina con el antígeno? Pasa lo siguiente. Ya, mire, ese es el macrófago que ingirió al virus. Este macrófago, que tiene el antígeno del virus de cualquier enfermedad, termina comunicándose con el linfocito T. ¿Ya? Esa es la segunda idea o el paso número dos. Ya, bueno, esto es algo, bueno, algo adicional para entender. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Mire, el linfocito B y el linfocito T se comunican. ¿Para qué? Para que en el paso número 4 el macrófago regale el antígeno
al linfocito B, ¿sí? ¿Qué le permite al linfocito B, cuando recibe el antígeno, elaborar o sintetizar los anticuerpos necesarios para batallar contra ese virus? ¿Sí? Entonces, realmente cuando nosotros tenemos una infección muy fuerte o una herida muy profunda, ya no son los glóbulos blancos los que van a pelear directamente, por así ponerlo en esa relación, sino que son estas células que se llaman anticuerpos. ¿Sí? Vamos nuevamente y con eso hagamos una reflexión. Entonces, mire, cuando el virus ingresa al interior con su flechita morada o con lo que decimos antígeno, primero termina en este caso siendo fagocitado o siendo ingerida por una célula que se llama macrófago. ¿Sí? Mire, este macrófago se queda con el antígeno del virus. ¿Ya? ¿Qué pasa después? Mire, el macrófago que está con el antígeno se termina comunicando con el linfocito T. ¿Ya? Y a su vez, ¿qué pasa también? Que el linfocito T y el linfocito B se terminan comunicando para recibir el antígeno del virus de la gripe que pusimos, por ejemplo. Una vez que el linfocito B y el linfocito T reciben el antígeno, ¿ya? Liberan los anticuerpos necesarios para batallar, por ejemplo, con esa enfermedad. A ver, aquí viene también algo muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, cuando el linfocito B recibe ese antígeno, es lo que en biología se llama células memoria, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Mire, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que alguien se enferma hoy de la gripe, una gripe sencilla, ¿ya? Como es un cierto virus de la gripe, ese virus regala el antígeno al macrófago. Ahora mire, cuando nosotros, por ejemplo, nos estamos recuperando, nuestros linfocitos B y T de nuestro cuerpo ya tienen, por ejemplo, se puede decir el antígeno o la forma de cómo combatir ese virus de la gripe. ¿Sí? ¿Qué permite eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos sanemos, nuestro sistema inmunitario se va fortaleciendo. Es decir, que va guardando antígenos, ¿ya? Supongamos que ya la gripe que hoy tuvimos la tenemos en 2 años. Entonces, mire, como nuestro linfocito ya tiene guardado en su interior el antígeno de ese virus que hace 2 años nos dio la gripe, va a batallar o a eliminar ese virus y consecuentemente será una gripe bien sencilla, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, escuchamos que a los niños hay que dejarlos que se ensucien, que todo eso, ¿no? ¿Cuál es la razón? Recordemos que un niño es muy necesario porque sus linfocitos necesitan guardar antígenos. Ahí viene la siguiente reflexión. Cuando un niño esté más expuesto o hipotéticamente al lodo, al barro, recordemos que sus linfocitos están guardando memorias, es decir, que están guardando antígenos para, en este caso, fortalecerlo. Y si algún día, por ejemplo, se enferma de algo, sus células, como previamente ya guardaron el antígeno de ese virus o bacteria, fácilmente será batallado. ¿Sí? Esa es la razón de por qué, por ejemplo, hay que dejarlos a los niños un poco, como decimos, que se ensucien o que en ese caso, por ejemplo, experimenten aquello, para que su sistema inmunológico ya tenga guardado esos ciertos antígenos. ¿Ya? Vamos a hacer la siguiente reflexión. A ver, ustedes han escuchado, y yo también, por ejemplo, en las noticias, que por ejemplo este virus del COVID que está mutando en Inglaterra, en Londres, que hay diferentes cepas, incluso aquí en el Ecuador. Cuando hablamos, por ejemplo, que un virus ha mutado o una cepa ha mutado, quiere decir que, por ejemplo, el antígeno de este virus, en este caso del COVID-19, se ha vuelto más fuerte. Por eso es que, por ejemplo, ustedes ven en noticias que ahora también los niños están muriendo. ¿Por qué? Porque este virus va a ir cada vez mutando y mientras más mute, quiere decir que el antígeno se volverá más fuerte. Por eso es que, por ejemplo, se puede decir que la atención médica que hoy tienen ya no sirve, por ejemplo, para el virus que se estaba viviendo, sino que será otra atención. Y conforme el virus vaya mutando, también las futuras vacunas irán mutando. Porque cuando un virus muta,
también tienen que mutar los anticuerpos necesarios para combatir esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante cuando hablamos del sistema inmune. La respuesta local, que es la fagocitosis, y la respuesta general, que tiene que ver un macrófago, un linfocito B y un linfocito T. ¿Sí? Bueno, para ir en este caso también poniendo algún ejemplo. También ustedes hemos escuchado que aquí en el Ecuador también hay diferentes cepas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cepas, estamos diciendo que hay diferentes mutaciones del COVID-19, ¿ya? A nivel biológico, ¿qué tiene que pasar en nuestro país para eliminar estas cepas? Primero, tenemos, bueno, en este caso los biólogos tienen que determinar exactamente cuál es la mutación genética de estos virus. ¿Para qué? Para que en los futuros medicamentos o vacunas se elabore, en este caso, los antígenos correctos y así elaborar lo que son anticuerpos, ¿sí? Para, en este caso, defensa de nuestro organismo. Muy bien. Hasta aquí alguna inquietud, tal vez tenga alguien respecto al sistema inmune. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, mira, ahí vimos que el macrófago le regaló el antígeno al linfocito B. El linfocito B se la guarda en lo que se llama células memoria y elabora los anticuerpos, ¿sí? Muy bien. Bueno, cuando alguien está bajo en sistemas, bueno, cuando decimos, por ejemplo, que está bajo en defensas, ese bajo en defensa no es más que, por ejemplo, no hay una excelente síntesis de anticuerpos. Por eso es que la ciencia nos dice que el deporte, el comer bien, los cítricos, ayudan a fortalecer estos anticuerpos, que son aquellas células que van a protegernos realmente. ¿Sí? Bueno, muy bien, no sé si existe alguna inquietud, tal vez por parte de alguien, por cuestión de tiempo, si no paso a explicar la tarea. Licen, buenas noches. Los antígenos son, a ver, son anticuerpos que nos protegen a nosotros. Ya, aquí viene, no, verá, por ejemplo, un antígeno, se puede decir que es la información genética de un microorganismo externo. Puede ser un virus o una bacteria, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, nosotros, incluso en películas de ficción, para en este caso relacional, a veces decimos, por ejemplo, se busca el antígeno, pero el antígeno no es más que la información genética, es decir, es el nombre de ese virus, hipotéticamente, ¿ya? Y el anticuerpo, entonces, mire, cuando el macrófago ya tiene el antígeno del virus, este le es guardado por los linfocitos B y T, es como una lectura. Y una vez que el linfocito B y T sabe de qué virus se trata, cómo actúa ese virus, cómo se transmite, elabora los anticuerpos necesarios, ¿sí? Entonces el antígeno es la información de ese microorganismo, que puede ser un virus o que puede ser una bacteria, ¿sí? Muy bien. No sé si exista alguna otra inquietud. Gracias, licenciada. No se preocupe. Bueno, entonces por cuestión de tiempo vamos a explicar la tarea de esta semana. A ver, lo que respecta, por ejemplo, a la tarea de esta semana es la siguiente, ¿sí? Estábamos hablando, por ejemplo, que el sistema inmune es la relación del sistema circulatorio y el sistema linfático. Esa es la actividad que usted tiene para esta semana, ¿ya? Yo le recomiendo que lea la lectura que está anterior a este trabajo que tenemos para esta semana. Está en la otra lectura. Por ejemplo, la primera dice, reflexiona con tu familia acerca de la importancia del autocuidado. Escribe 4 acciones que contribuyen a disminuir en este caso, los agentes infecciosos. Recordemos que el sistema inmune se trata de eso, de en este caso combatir o batallar contra los microorganismos externos causantes de enfermedades. ¿Sí? Bueno, simplemente tiene que responder esto, por eso le sugiero que lea la lectura que está la semana pasada para que pueda responder esto de aquí. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya, en cuanto a la asistencia, le indico, ya, rápidamente. Por ejemplo, usted va a la plataforma, ¿sí? Y usted encontrará donde dice control de asistencia a tutorías, ¿ya? Va aquí, le da un clic
y le va a salir esto de aquí, mire, le va a salir su registro, el registro de todos los alumnos. Entonces, mire, y aquí abajo, acá abajo en la parte inferior, selecciona en qué curso está. Primero, segundo BGU, tercero A, tercero B y tercero B, ¿ya? Supongamos, hipotéticamente, supongamos que sea el nombre de alguien. Aquí dice Josué Fabricio Giraldo Álvarez. Le toca biología. Entonces tengo que darle un clic en la flecha, ¿ya? Y aquí seleccionar. La P significa presente, la A ausente y la FJ significa falta justificada. Entonces, como lo vi como estaba Josué Álvarez en clase, pongo la P y ya se registra, en este caso, su asistencia. Nada más tiene que hacer, ¿sí? Solamente pone aquí la P y ya se guarda automáticamente. Y simplemente después sale normalmente de esto y ya se guarda, ¿sí? Espérenme para borrar. Entonces, mire, registra aquí y simplemente sale y ya se guarda, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé si tengan alguna inquietud. Bueno, pues mediante entonces nos vemos el día de mañana en químico. Que tenga una bonita noche. Cuídese, gracias. Muy amable. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Cuídese, buenas noches.